Charla espectacular la que tenemos hoy en el canal, porque se pasa para hablar de baloncesto Anicet Labodrama y con él hablamos del torneo Costa del Sol con la victoria de Unicaja ante Baskonia, de varios pivots de la Liga CB que merece la pena conocer su opinión y por supuesto del mundo de los agentes y del baloncesto universitario que está cambiando el paradigma del básquet mundial. ¡Vamos allá! Muy buenas, Sergio. Muy buenas. Bueno, aprovecho para saludarte porque luego también estará en YouTube. Anicet Labodrama, leyenda. Es un honor tenerte aquí en el canal. ¿Qué tal estás? No, Sergio, muchísimas gracias. Yo, evidentemente, es un placer poder compartir con una persona de baloncesto, sobre todo una persona como tú, que, bueno, llevas también tiempo en el baloncesto. En tu época, entiendo que como jugador ahí en cantera por Gasteiz y luego, pues, todo lo que has empezado a hacer para compartir con todo el mundo, lo que es mucho más allá, ¿no? De los resultados y de los entrenadores o jugadores que sean cracks, algunos directivos. Me gusta lo que haces, es necesario que se haga. Hasta ahora, evidentemente, siempre teníamos que leer un periódico, una revista Sí. oficial para saber y conocer y seguir el baloncesto. Y lo que tú haces con otras personas también, que tienen ese tipo de buenas ideas, pues es un placer, es un placer. Sergio, nos hemos visto aquí En en el Málaga. Carpena durante la Copa del Rey brevemente y ya habíamos hablado y te aplaudo, te felicito por todo lo que tú haces y te animo a que sigas en esa línea. Muchísimas Así que gracias, nada, joder. encantadísimo de estar contigo. Así da gusto, Anicet. Así da gusto. Así da gusto. Bueno, que sepáis que Anicet Labodrama lo conocí gracias. Bueno, yo lo había seguido toda la vida y yo recuerdo, ¿no? Cuando me hablaban de Anicet Labodrama, yo te veía comentar también partidos NBA en su momento, que está muy vinculado a la NBA. Pero gracias a Hablemos de Básquet pude conocer a Anicet y otras 39 leyendas de la historia de la CB. Y bueno, la historia de Anicet que la tenéis en el libro es increíble. Pero yo voy a aprovechar que te tenemos por aquí para hablar de muchas cosas de básquet, porque tú Vale. actualmente estás en Málaga, has elegido buen sitio. La verdad, Anicet, tienes muy buen gusto, no te voy a engañar. Pero me gustaría tener algunos pequeños trozos y momentos de Vitoria, que Ya es lo una sé. ciudad que a mí me encanta. Yo soy de ciudades de Hombre, tamaño mediano, estilo Vitoria, Valladolid, que me gusta mucho. Me encantan las ciudades pequeñas, evidentemente Ferrol, San Sebastián y Ferrol son de mis ciudades pequeñas favoritas. Así que un poco de Vitoria en Málaga también no sería estaría lo mal. suyo. Sería una mezcla excelente. Sería una mezcla, Exacto, sin duda. exacto. Sin duda. Oye, tengo muchas cosas que preguntarte. Lo primero, por este torneo de Costa del Sol, que estuviste comentándolo, te estuve escuchando. Porque, claro, hay mucha gente, ya sabes que a la gente le encanta sobre reaccionar. Si juegas bien, el mejor. Unicaja ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Y el Baskonia, una mierda. Porque, claro, como ha perdido, está muy mal todo, ¿no? Entonces, tú que lo viviste desde dentro, que estuviste ahí, ¿no? Que conoces un poco también este torneo, que ya es un clásico del verano en la Liga CB. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dejaron los tres equipos? Porque en Mónaco también lo tuvimos. La 13ª edición del Torneo de Costa del Sol. Siempre es muy bueno que la Diputación de Málaga, que las instituciones pues se involucren y se comprometan a apoyar el deporte. Eso permite a fomentar el deporte, a que la gente conozcan mucho más el deporte en sí y luego los clubes que, en ese caso, el Unicaja y cada uno de los equipos que siempre han participado, ¿no? En esta ocasión, tener aquí a l'AS Mónaco es un privilegio. Es Sí. un equipo que solamente hace 10 años estaba en la Nacional 1 francesa, la que es la tercera división de Francia, ¿no? Y que han hecho todo ese trabajo para traernos un muy buen entrenador en Sasha Obradovic y luego también un elenco de jugadores con mucho talento. Traerlos aquí es un privilegio para todo lo que es la Diputación de Málaga. Luego, añadir la vuelta a casa de una persona que le quiero muchísimo, que es Pablo Lasso, con una institución como lo que es el Baskonia. Yo soy un admirador de lo que yo sé y entiendo del concepto y la visión y el proyecto del Baskonia con José Querejeta, que evidentemente me acuerdo de sus codos Eso te iba a decir. y sus caras. Claro, es que aquí la diferencia, los que suelen pasar por el canal, pues no hemos jugado a ese nivel ni nos hemos acercado. Tú a muchos de estos os habéis curtido en los 80 y los 90.
Exactamente. Y que estén esas personas pues con esa responsabilidad en un club que está marcando pues una buena parte de de la identidad del deporte, sobre todo el deporte de élite, como lo está haciendo el Baskonia con yo conozco muy bien Mendizorroza, por supuesto, y Sí. luego después estar en ese palacio que es el Buesa Arena, pues es un privilegio. Y traer aquí Pablo Lasso, que es el entrenador que más veces se ha Cierto, llevado el torneo Costa del Sol. cierto, cierto. Entonces, es fantástico tenerle de vuelta a casa y tenerle en el torneo de la Costa del Sol. Es un privilegio, con un equipo que yo creo que está bastante bien construido y que a lo largo de la temporada se va a ver esa evolución, porque esto es un proyecto. Un proyecto es largo recorrido, colocar las piezas, evaluar y un excelente banco de prueba ha sido ese torneo Costa del Sol contra el amistoso que hicieron aquí, evidentemente, contra el Granada, pero después jugar contra el AS Mónaco y contra un equipo que ha hecho tres cambios importantes, pero que el estilo de una persona también muy vinculada a Vitoria como Iván Navarro, que para mí, desde que estaba en Manresa, sabía que era uno de los entrenadores de futuro para el baloncesto español y europeo, y que ha mostrado de que ya tiene una identidad marcada, ya tiene lo que son sus algoritmos para mandar a los jugadores, confiar a los jugadores que confíen en él, ya lo está plasmando claramente, dominándolo. Por eso que en ese partido, por ejemplo, del sábado contra el Baskonia, fue tan dominador, porque ellos empezaron su pretemporada antes, porque tienen torneo de la Costa del Sol, preparando la Copa Que Intercontinental es en esta Singapur semana, y eso luego es. la Supercopa. Entonces, está el Unicaja en otra fase de su preparación y el Baskonia está en otra fase. Claro, porque es que el Unicaja, a mí me dio la sensación, como lo de fuera es lo mismo del año pasado, el equipo juega igual. Y Tyson Pérez parece que fuera de Málaga de toda la vida. Se ha adaptado muy bien. Claro, los Exactamente. de dentro, como tienen ese tiro exterior, como tienen esa verticalidad, es que es un equipo que es un avión. A mí me ha encantado, lo que he visto. Es un equipo que juega a un ritmo en cuanto a intensidad y sobre todo la buena intensidad, Sergio, es tener la capacidad de ir a un ritmo que te permite estar siempre condicionando al equipo contrario, Sí. tanto en defensa, que es una de las cosas claves del Unicaja, que presiona muy bien, porque excepto Alberto Díaz, Melvin Ejim, no hay realmente como un defensor, ¿vale? Ya. Un defensor marca de la casa, ¿no? Marca original. Luego se trajo la temporada pasada en sustitución de Darío Brizuela a Cameron Taylor desde Girona. Y lo que tú dices es como que aterrizó de pie Cameron Taylor. Sí, sí, Y sí. lo mismo que ahora, pues ha llegado Tyson Pérez, ha llegado Kylian Tilly, ha llegado ahora Oleg Barcerovsky. Es extraordinario cuando tienes un proyecto bien montado, como también lo tiene el Baskonia. Cuando una persona se va a Vitoria, se sabe que ya hay una identidad, hay una marca de la casa, hay una cultura de un tipo de Sí, lo que pasa trabajo. es que aquí la cultura Nicet la ha dado, o sea, Unicaja, que yo creo que vivía un poco, tú lo has vivido, un poco caos, a la deriva, ha encontrado a Ivón. Yo creo que hay que hablar también de la gestión deportiva y de los despachos, que me parece súper importante. Se han Así es. unido y, ostras, es que el equipo, eso, los ves jugar y los ves fluir en la cancha con un baloncesto muy claro. Uh, para mí, un proyecto de club va mucho más allá de los resultados o de echar o fichar un entrenador o echar y fichar También. a los jugadores, ¿vale? Es realmente que haya esa comunión entre la idea del club, la identidad del club, que lo tiene que marcar muy bien, porque el deporte de alto nivel, el deporte de élite, Sergio, la gente tiene que entender que no se financia así al azar, se Ya. financia en base a un proyecto empresarial. Y yo creo que el Baskonia lo logró ya hace años y marca identidad en eso. Y ahora con Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez están haciendo eso. Es gestión. Aunque desde la grada nos sentamos, estamos viendo un espectáculo Sí, deportivo, sí. es un proyecto que es social y económico. ¿Vale? Es social y económico porque proyecta, cuando los americanos hablan de cultura, yo que me formé en la Liga Universitaria de Estados Unidos, para mí es muy importante ese tema. Así que el carácter Baskonia y que el Unicaja tenga una identidad real
como club. Por eso se ha homenajeado y tenemos colgadas en el Carpena, pues Carlos Cabezas, Bernie Rodríguez, han incorporado a Fran Vázquez como formador, como Sí, asistente a Ivonne Navarro, Paca Orieles es uno de los asistentes. Ahora, por ejemplo, se ha hecho ese homenaje a un gran capitán, una persona que se ha transformado cuando vino de Madrid, que es Carlos sin Suárez. duda. Todo eso marca la identidad de un club y de un proyecto. Y luego de ahí llega Ivonne Navarro, identificado por el Unicaja, por la dirección deportiva, porque hay que identificar. Se ha identificado a Aitor García Reneses, a Repesa, a Fotis Katsikaris, a Luis Casimiro, a Joan Plaza, un elenco de muy buenos entrenadores, por Sí, supuesto. sí. Pero en Ivonne Navarro se identificó a ese entrenador que casa y tiene una comunión, tendrán sus diferencias, Sin ¿no? Pero duda. tiene una comunión con el proyecto del club. Oye, mira, para contar una diferencia, título que lo vives también desde cerca, la frase esta de no sé cómo voy a rotar con 7 pivots, tú acostumbrado a cuando tú jugabas, que tú jugabas 30 y tantos y el resto lo que sea, claro, con 7 a mí me parece muy complicado. No sé cómo lo va a hacer, si tú crees que va a poder. No lo es, no lo es. Evidentemente se puede decir que quizá hace falta otro generador más exterior, además de Tyler Kalinowski, Cameron Taylor y de Tyson Carter. Hace falta otro generador, Ya, como alguien que realmente pueda jugar, generarse sus tiros en bote y meter canastas desde fuera. desde el bote, sí. Eso quizá es lo que hace falta. Un Rudy Fernández, por ejemplo, ese tipo de jugador que se pueda crear realmente sus tiros desde el puesto de, yo creo que de tres, porque de dos está bien servido, pero de tres es fundamental. Siete pivos no es así. Desde como yo veo el baloncesto, sobre todo el moderno, los pivos son Yankuba Sima, Oleg Baserovsky y David Kravish. Esos son los tres pivos que hay. Dylan Osetkowski, Melvin Ejim, Tyson Pérez, ahora Kylian Tilly, esos son cuatros que pueden jugar de Ya. tres y como lo hizo Dylan Osetkowski la temporada pasada con la lesión de Kravish y de Yankuba, es jugar de cinco. Pero pivot son tres. Son Ya. Yankuba Sima, Oleg Baserovsky y David Kravish. Esos son los que son, entre comillas, los cinco típicos. Son los que van a defender a Tavares, a Mustafa de Fal del Barcelona, los que van a defender a Khalifa Diop, etcétera. Esos son los cinco que hay. Son tres. El resto son jugadores modernos, porque son Sí. Kylian Tilly, Dinamo Setkowski, el propio Melvin Ejim, etcétera. Esos son Tyson Pérez, esos son cuatro treces modernos. Son los Andrés Jiménez de esta época. De todas maneras, a Ivonne Navarro, que también habría que decirle, mejor esto que te falten. Porque claro, hay veces que te quedas sin jugadores y luego no tienes y ahí tienes un problema, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Para responder a eso, Sergio, perdona que te Sí, interrumpa, evidentemente los que siguen o los que seguimos al Unicaja, David Kravish es un jugador que a veces los árbitros le tienen quizá demasiado ahí mirado, entonces suele en el primer cuarto llegar a dos, tres faltas muy rápidamente. Te hace falta tener otra alguien que más. salga del banquillo, que siga manteniendo ese nivel de intensidad y que condiciona al equipo contrario. Luego, Yankuba Sima, mucha gente piensa de que, jolín, es que es un pivote, es muy alto. Sí, pero Yankuba Sima pesa, creo que 90 kilos. Es una cagada de peso para un pívot, Sí, sí, ¿entiendes? sí, es En mi muy liviano. época, Yankuba no podía postear mucho, ¿sabes? Bueno, es que en la época se lleva un viaje de los tuyos y ya no hay Yankuba Sima. Es solamente ponerle ahí la garra y tal, Sí, como sí. a Ken Bannister, como a Fernando Romay, a jugadores así, a Audi Norris, pues ya Yankuba Sima no podía postear. Entonces es fundamental tener ese Ah, grupo de jugadores que te permite mantener la identidad que es el Unicaja, que es estar como haciendo 10 tiros intentados más que el equipo contrario, a base de la defensa y de trasladar el balón rápidamente a la otra canasta, ¿no? Entonces, para Ivonne Navarro, él tiene que quejarse porque Ivonne Navarro es muy bueno a la hora de hacer pedagogía tanto para el público y sobre todo para la prensa, porque todo el mundo se calienta enseguida de que vamos a ser campeón de todo. sí. ¿Tú ya sabes que Ivonne Navarro fue mi entrenador?
Ah, ¿sí? Sí, yo por eso lo conozco mucho. Yo os escuché hablar una Alguna vez. vez Sí, le sí, he sí, dicho exacto. que es por eso digo que siempre tiene mucha paciencia y lo conozco. Y esto de la pedagogía que tú dices ha sido toda la vida igual, porque lo hace muy bien y Ah, muy bien, ha sabido perfecto. trasladar lo mismo que hacía siendo cadetes, junior, tal, pasarlo a profesionales. Tiene mucho mérito. Yo quiero preguntarte por varios pivots. Y el primero que te quiero preguntar lo has mencionado Sí. ya. Por Khalifa Diop. La gente está preocupada porque ha pasado un año en blanco con el problema de la espalda, el problema del dedo, aquel que se hizo en Girona. Claro, le hemos visto perdido, pero yo estaba diciendo ahora en la charla que es normal. Pero claro, ¿tú cómo le ves? Porque este sí que es un pivot muy clásico en cuanto a estilo de juego, me refiero. Ah, bueno, no es un pivot clásico porque el Baskonia fichó también desde Obradoiro a otro pivot que podía haber sido un talentazo Ah, Stephen de... Enoch. Ya. exactamente, y eso. Khalifa Diop, no, Khalifa Diop, yo le he entrenado. Pepe Mm. Margal y yo hicimos Bueno, como dos campus en la Vega de San José, en Gran Canaria, con Khalifa Diop y Oleg Basirovsky. Entonces, los dos son muy similares, se parecen mucho, corren muy bien el campo, sí, eso sí. con esa envergadura y esa talla, luego saltan muy bien y son pivos modernos, porque los dos, sobre todo Khalifa Diop, es capaz de postear de espaldas, pero también de cara, como se vio en ese torneo de la Costa del Sol. En una ocasión recibió el balón entre la línea de 3 puntos y la línea de tiros libres, hizo una finta y penetró a canasta. Eso es lo que hace Khalifa Diop. No es un pivot, es un pivot clásico moderno, mucho más allá de Tavares, por ejemplo, porque tiene mucha más movilidad. Preocupación es porque, por eso digo que Ivonne Navarro hace pedagogía, porque todo el mundo se calienta. Nos calentamos en negativo y nos calentamos Sí. en positivo. Khalifa Diop, lo has dicho tú y todo el mundo lo sabe, ¿no? Vuelve de una lesión, una primera temporada en un club que si yo voy como jugador, la exigencia que hay en el Baskonia es otra. Tienes que estar a la altura. Y Khalifa llegó desde el Dreamland Gran Canaria muy joven y es un proyecto de futuro. Un proyecto, un desarrollo, no es un solo evento, es todo un proceso y hay que pasar por eso. Y llegar a Gasteiz, llegar a Vitoria, conocer el club realmente, entender lo que significa las ambiciones y toda la historia del Baskonia y saber cómo trabajar para alcanzar ese proyecto. A veces la paciencia no acompaña porque el jugador es un profesional, tiene que cumplir lo antes posible porque al Baskonia le hace falta alcanzar los objetivos. Y Khalifa Diop, con su movilidad, su talla, su velocidad y su buen físico, va a ser un buen pivot. Y yo creo que el Baskonia hizo muy bien en fichar al entrenador que tienen ahora, porque como Iván Navarro lo ha hecho, lo logra con los jugadores que el Unicaja tiene, los jugadores de Pablo Lasso van a crecer, va a mejorar, va a aprender y luego se va a transformar en el pivot moderno, no es el pivot clásico, es el pivot moderno que Khalifa Diop puede llegar a ser. Para mí, yo no tengo ninguna preocupación. Claro, Para el deportista siempre es el tema salud, ¿no? Que no tengas ningún eso, achaque sin duda. físico y ya está. Sin du- La seguridad para un jugador moderno, la seguridad para un pivot sobre todo, se lo va a dar su capacidad de estar bien establecido en defensa. Eso es la clave para Khalifa Diop, porque eso te permite no solamente estar con ese condicionante de tengo que meter canasta, tengo que meter canasta. No, si él es capaz de frenar a los pivots contra el cual se va a enfrentar el Baskonia, eso le va a dar mucha más seguridad. Entonces, tiene que trabajar con el staff técnico del Baskonia y sus compañeros. Yo creo que le viene muy bien que se haya fichado a Donta Hall. Yo creo que para Khalifa Diop eso le va a venir fenomenal. Para contra quién se tiene que enfrentar en los entrenamientos, quién él va a estar viendo haciendo sus jugadas, es decir, Dante Hall no le hace falta tener mucho balón en la mano. No, nada. Entonces, el jugador moderno en una plantilla Euroliga, que a veces son 13, 14, 15 jugadores, no puede tener, al menos que seas Marcus Howard, no puedes tener como hambre de balón siempre. Ya. Entonces, esa seguridad te lo va a dar la defensa para que luego la transición del balón en transición y llegar en ataque, juegas mucho más sereno. La presión que le pasa a muchos jugadores, lo que le pasó a Dylan Osetkowski, que es uno candidato a ser MVP la temporada Sí, pasada, sí. y a Cameron Taylor,
Eso, la pedagogía de Ivonne Navarro aquí en Málaga siempre dice, es que el jugador tiene que aprender a dejar que el juego le venga, que sea proactivo, que tome decisiones buenas a alta velocidad, pero que se adapten a lo que el equipo está planteando. Entonces, yo creo que Pablo Lasso y Donta Hall son acompañantes muy buenos para que Califa siga progresando. Aunque no es pivot, ¿te gustó Usman en Diaye? ¿Lo que has visto de él? Me gusta porque es un jugador, bueno, el jugador moderno, sobre todo exigencia Euroliga, pues tiene que tener envergadura y lo tiene, movilidad, versatilidad, que lo tiene también y hay que seguir progresando. La plantilla del Baskonia, Sergio, está bastante bien hecha y yo creo que tiene dos muy importantes, dos muy buenos bases en Baldwin Y Forrest. y exactamente. Son dos muy buenos bases. Eso va a permitir que los demás puedan correr, colocarse, hacer sus bloqueos, hacer el pick and pop, el pin down, etcétera, y que se juegue mucho más tranquilo con otro base muy bueno que está en el banquillo, que es Pablo. Yo creo que el trabajo se está haciendo, se va a ir haciendo. De ahí han jugado tres partidos seguidos antes de jugar contra esa final de la Torneo de la Costa del Sol con el Unicaja. Han jugado contra Covirán Granada, AS Mónaco y después el Unicaja. Sí, sí. Tres partidos seguidos de altísima exigencia porque el Covirán Granada tampoco es moco de No, pavo. no, sin duda. Oye, por hablar de otros pivot, me preguntaban antes por aquí, yo creo que es un tema interesante. La figura de Usman Garuba en el Real Madrid, que todavía no ha podido empezar, bueno, pues físicamente todavía tiene que acabar de encontrarse. ¿Qué le auguras? Claro, es que llegas a un equipo siendo tu casa, porque eres del Real Madrid y se queda el Real Madrid. Pero claro, te encuentras que tu competencia directa, y lo ha dicho Poirier hace poco, desde el cariño, pero es el mejor pívot de Europa, ¿no? Que es Tavares. Y luego la exigencia de cómo es el público español, tú lo conoces muy bien. ¿Qué crees que puede hacer Usman Garuba en esta primera temporada? Primero, para Usman es un buen fichaje para él personalmente, emocionalmente, después de ese periplo que ha intentado hacer en Estados Unidos en la NBA, con obviamente los periodos en la G League. Él no viene para ser un segundo a Tavares. Él viene para competir o sustituir, jugar con Gabi Deck. Eso es el puesto de Usman Garuba. ¿Por qué? Porque Usman, primero, no es un tirador, tampoco lo es Gavidec, pero cuando tiene que tirar exterior en los planteamientos tácticos de Chus Mateo, va a tener tres, cuatro tiros que ya en cantera Usman lo ha hecho con el Real Madrid, tanto en cadete, en junior, por Sí. ejemplo, ya se le vio y va a correr el campo, va a ser como el Draymond Green del Real Madrid en la Liga ACB y en la Euroliga. Entonces, con esos jugadores, para el jugador moderno, Sergio, y todo jugador deportista, una de las cosas fundamentales que los psicólogos siempre comentan es cómo afrontar la ansiedad y la frustración. Eso es la clave para cualquier persona, en empresa En igual, general, sí. pero sobre todo en el deporte de alto nivel. Eso es la problemática mayor. Pero Usman Garuba, él está para sustituir a, estar con Gabi Deck, sustituir a Yabusele. O sea, tú le ves más de teórico 4, casi que más como le vemos con España, que es el recambio de Billy. Sí, porque con la selección hay una forma de jugar y unos planteamientos, porque los jugadores que hay con la selección española ahora están intentando coger el relevo y sustituir a unos jugadores que cazaban muy grande. O sea, Sí, solamente sí. Pau, sustituirle, eso es imposible. Luego Marc es casi imposible igual. Luego Felipe Reyes también. Y después para Usman Garuba, su modelo puede ser más una combinación entre Felipe Reyes y Víctor Claver, ¿vale? Pero Usman Garuba no tiene la mecánica de tiro que tiene, por ejemplo, Víctor Sí. Claver. Y eso es el trabajo que debe hacer, porque el jugador, hemos visto a Stephen Curry, hemos visto a LeBron James, todos esos jugadores que con 30, 35, casi 40 años siguen entrenando. El jugador moderno y el jugador de siempre es el trabajo que debe hacer. Entonces, Usman Garuba se le va a exigir, por supuesto. El público siente, paga lo que es sus abonos,
quieren que tú rindas, pero que tú rindas a la altura Ya. de los clubes, estilo Baskonia, Real Madrid, etcétera. Tienes que exigir, tienes que cumplir y competir y rendir a este nivel. Entonces te toca a ti madurar y yo creo que Usman Garuba ha madurado suficiente, por eso tomó esa decisión de volver a Liga Endesa y estar con su club de formación, bueno, una buena parte, creo que estaba en Azuqueca, creo, Sí. pero que es Sí, su es del club real Madrid. de formación, pues es, exacto, es el Real Madrid. No, él va a progresar, pero tiene un trabajo enorme, como lo han comentado gente como el propio Rudy, el propio Alex Abrines, o Ricky Rubio. Hay un aspecto emocional mental muy importante que todo jugador de alto nivel, lo hemos visto en tenis, en muchos Sí, sí, en deportes, todos. eso es un aspecto clave. Antes, en mi época, la gente de mi quinta, eso era su estado de ánimo, ¿entiendes? Ahora es la salud mental. Ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Los clubes deben tener la estructura para ello y el jugador profesional tiene que estar acompañado seriamente, profesionalmente, por su familia, pero por especialistas que contribuyen a que vayas adquiriendo esos componentes que te hacen ser un competidor de élite, que es donde tienen que estar todos los jugadores que están en la Liga Endesa y en Euroliga. Oye, del Barça, ¿cómo ves esa mezcla de tres? Aquí sí que hay pivot. Billy, Fall Sí. y Jan Vesely. Yo tengo mucha curiosidad porque tú que has sido un pivot muy importante en la CB, yo veo a Billy y digo, talento tiene para regalar, pero yo le veo, por ejemplo, atrás, ¿no? Digo, ostras, ¿cómo ha cambiado el baloncesto que un pivot se pueda permitir no ser tan exigente en defensa como podía ser en otros momentos, ¿no? Yo le veo a él que digo, si fuera un poco más sería de otro nivel, ¿eh? Muchas veces cuando un jugador se está formando, Sergio, recibes muchos estímulos, ¿vale? Muchos mensajes que te llegan a lo que en el lenguaje moderno de inteligencia artificial y tecnológico son algoritmos que te van llegando, ¿no? Entonces, en la época de formación de Billy, Billy recibió el mensaje de que tu valor es tu promedio de puntos. Luego, acompañando a eso, es unas manos espectaculares. Es que Increíbles. Billy hace un bloqueo, pide el balón y ese balón, esas manos son ventosas. Y luego es un jugador que, como el pivo antiguo moderno, el Luis Escola, los Hakeem Olajuwon, es mirar aquí, mirar allá, boto aquí, me levanto, tanto con la derecha como con la izquierda. Eso es Billy Hernán Gómez y luego con muy buen tamaño. Luego hay gente que tiene mucho talento ofensivo y que leen muy bien el juego, porque Billy lee muy bien el Sí, muy juego y bien. muy rápido, ¿vale? Toma decisiones muy rápidas. Lo que pasa es que eso te convierte en un jugador que sabe que a veces se le acusaba a Sergio, a Pau Gasol, de ser indolente. No, es porque entiendes el juego y en defensa Billy se va a esforzar, porque se esforza, porque cuando pone un tapón, por supuesto, hace su gesto ahí de cachas, de tal, le gusta, porque le saca un poco de orgullo. Pero mentalidad Oscar Schmidt brasileño, luego le meto 40 puntos. Yo, Arlaucas también era muy así también. Sí, sí, sí. Exactamente, es Sí, que sí, sí. yo era así igual. Ostras, me gusta mucho esta reflexión. Claro, porque tú has estado muy vinculado desde siempre con la formación, de los inputs que te llegan. Y es verdad, ¿eh? Porque muchas veces nos quedamos, joder, este chaval y tal. Claro, hay gente que por la vida que ha llevado, por el tipo de carrera que ha tenido que defender mucho más. Y Billy, probablemente por la generación en el club donde estuvo, ¿no? Y el crecimiento, ha visto que lo que vale es 14 puntos, 7 rebotes, ¿no? Que es lo que. Es que cuando el técnico de comunicación, la persona, el erudito de la comunicación, cuando habla de los buenos deportistas, ese es un ejemplo que a mí me gusta utilizar, Sergio. Para mí, durante mucho tiempo, los que tenían que haber ganado el Balón de Oro era Xavi Hernández y Iniesta. Para mí, esos tenían que ser los que ganasen la bota de oro, el balón de oro, etcétera, ¿no? Pero siempre se elegía al que metía Ya, muchos muchos goles, goles. muchos puntos. Y no es así. El deporte es todo eso. Entonces, pues, para Billy Hernán Gómez, tiene en casa dos muy buenos Ejemplos, fuentes sí, de sí. ADN, ¿no? Que es Bonnie Ewer y luego su padre también. Entonces, esa gente saben que para tu contrato,
si un director deportivo tiene que negociar contigo, va a decir, ¿cómo contribuye? Evidentemente, si tú ya pasas por encima de los 13, 14, 16 puntos, eso ya, tu salario tiene otro valor. Sí, sí, sí. Y luego le añades 4, 5 rebotes, eso ya, los ceros ya se pueden sumar un poco más a la derecha. Eso es. Si eres un pívot tradicional, buen alumno, pulcro y aseado, como decía Andrés Montes, está muy bien. Pero si metes un montón de puntos, ya tu contrato va a ser Ostras. diferente siempre. Me ha gustado mucho, es la primera vez que llegamos a esta reflexión. Me ha gustado mucho, Anicet, ¿eh? Me ha gustado porque creo que es muy interesante. Oye, para ir terminando, tengo varios temas, pero uno, por ejemplo, que lo viste en Málaga, que es Matías Lesor. ¿A ti no te Sí. sorprende lo que estamos viendo de Lesor? Tú lo viste en Málaga, lo hemos visto en Múnich, en No, no, Belgrado. no, no, no. ¿No te sorprende que haya dado Para este nada. nivel? Para nada, para nada. A mí, yo, evidentemente, comentando cuando había que analizar los proyectos que estaban planteando el Unicaja, un jugador que llega a Málaga con 23 años recién cumplidos, 23 años, con ese tamaño, esa movilidad y luego ese deseo de trabajar y de hacer bien las cosas. Evidentemente, yo no estoy en el vestuario ni en la casa del jugador, pero para mí, Matías Lesort me llega a Málaga con 23 años, yo hago como lo ha hecho, lo hace muy bien el Baskonia con muchos jugadores, le ficho por 4, Ya, 5 temporadas. Y si alguien le quiere, le hace una oferta mejor, pues ya, ya que está, pague. exactamente. Ya, como a Es Darío. cumplir con lo estipulado, pero ese es un jugador que lo que está haciendo ahora ya lo estaba mostrando en las canchas aquí, tanto en la Liga ACB como cuando él estaba, el Unicaja estaba jugando también Euroliga. Es un jugador que tiene movilidad, tiene tamaño, es el tamaño del pívot moderno, Sí, ¿vale? Tavares es un poco atípico, Mustafa Fall es un pívot atípico, el pívot es más bien tamaño Sergi Baca, Billy Hernán Gómez, esos son los pivots lo que pasa es que tradicionales, Jan a ti Besen. no te sorprende que haya pasado, ¿no? Del Partizan, que es donde explota, ¿no? Yo creo que es donde ya encuentra como su sitio con Celco. Pasa a jugar a Atenas y dices, bueno, vamos a ver aquí, pero esa sensación de hambre competitiva, de ir con Francia, va por cualquier balón y dices, es que va por todo. A mí eso me fascina porque tú lo sabes bien, no es fácil mantener ese nivel físico, mental, de aguantar y ya te conocen también los rivales, te pueden buscar las cosquillas. ¿Y qué va? Se llama gestión de carrera. Primero, la gente que te acompaña y tu propia mentalidad tiene que hacer que tú sepas cuáles son los componentes, los elementos claves para que tú seas un jugador con valor y un jugador de valor. Ya. Y eso, cuando el jugador lo entiende, cumple con eso. Por eso hablamos de Vilena Gómez. Por eso, por ejemplo, la Provítola, porque sale del Madrid y se va al Fútbol Club Barcelona y juega como juega. Sí, sí. ¿Sabe cuáles son las cosas que debe hacer, con lo que debe cumplir para tener un valor y un valor que te dé caché? En el caso de Matías Lesor, es su tamaño, su movilidad, no tiene, está mejorando con las manos y luego tiene buen peso. Entonces, cuando llegas a un entorno como el Partizan, que para mí el baloncesto de la ex Yugoslavia, pero sobre todo el baloncesto serbio, me parece como uno de los mejores caldos de formación que existe, Sí, sí. ¿vale? Entonces, el jugador que llega ahí, pues la ambición que él siente con ese club, pero que él siente desde lo que tú sabes que son las gradas en el Pionir, por ejemplo, eso te lleva a querer vivir las cosas de otra manera. Y luego cuando tu agente te trae y dice, mira, ese club te propone eso en base a ese trabajo que ellos están siendo testigos en la cancha, el jugador profesional eso lo coge y parece que Matías lo ha cogido muy bien, pues te posicionas en base a tu trabajo, lo que se ve en la cancha, esa intensidad, esas ganas de querer, de contribuir a que tu equipo supera al equipo contrario y luego que te hagan faltas, que no tengas ningún apuro, no te arrugas ante nadie. Ese jugador lo quiero yo y me pareció un error por parte de la directiva del Málaga, la acción deportiva del Málaga, del Unicaja Málaga en la época, no renovarle por mínimo 4 temporadas. Y es así. A mí no me sorprende Jo, lo de pero me Matías Lesor. estás dejando una reflexión súper interesante. Y es lo importante que es tu agente, tu entorno, tu agencia de representación, lo que sea,
en tu carrera. Claro, yo pienso, por ejemplo, hablo del caso de Lesor, pero pienso el de Howard, que ha renovado, que se podía haber ido a cualquier otro lado. Pienso en Usman Garuba, que has dicho, vuelve a de NBA Europa. Cedi Osman, que ha firmado con Panathinaikos el otro día. O sea, tan importante es que no lo vemos nosotros los que estamos, me refiero como aficionados al básquet, ese que está, o esas personas que están detrás del jugador. Con otros deportes siempre se ha hablado del entorno, ¿no? Sí, Y por supuesto lo que es tu carrera profesional, tu vida, cómo se gestiona, cómo lo debes gestionar en base a lo que tú recibes de mamá y de papá, ¿vale? Tus orígenes, eso es tu base. Y a partir de ahí, los que van a acompañarte mucho más. Tú has sido también entrenador y formador. El entrenador tiene mucho más impacto a lo largo de toda una carrera en el desarrollo y la formación de un deportista que muchas veces su propia familia. ya, sí, eso Y está a claro. partir de ahí, las personas que tú seleccionas y eliges para que represente y defienda tus intereses. Esa persona tiene que conocer el negocio, conocerte a ti como persona, porque luego te va a presentar, entre comillas, te va a vender a unas personas donde te van a decir, oye, te hacemos una propuesta de 4.000 pesetas, como le ha pasado a Alex Abrines con el Unicaja, que se fue con una propuesta de jugar en la Liga EVA y LEB a fichar con el Fútbol Club Barcelona por una cantidad estratosférica. Entonces, tu agente es la persona que tú eliges y seleccionas y también te elige a ti, porque es Sí. mutuo esa confianza. Pues tiene que haber realmente una comunión, una complicidad y un conocimiento maduro de quién es ese jugador para que luego se te pueda asesorar bien, con los tiempos bien cuadrados, bien E calculados, intuyo que los no, tiempos de tu desarrollo. Anicet, que no todo el mundo es así. En el mundo este. No todo el mundo es así, no todo el mundo es Hay así. mucho, digo, no pongo nombres porque no lo sé. Ahora muchos de muevo la carne o el pescado, lo muevo para aquí, para allá, ¿no? O la fruta, de aquí para allá, y me apaño, ¿no? Vivimos en un Ya. entorno, entre comillas, capitalista, que a veces puede ser simplista en vez de ser un poquito más Ya. sofisticado a la hora de vendo lenguado, trucha dorada de una manera o carne pues del País Vasco o de Galicia de una manera o otro, ¿no? Por eso no es prudente generalizar, no Ya, es ya, no, prudente sin duda, ¿eh? generalizar que todos los vascos sois cachas, masas como No es tú, mi fuego caso, no. fuertes. Lo de cachas no es mi caso. Lo de alto, si quieres meterlo, eso sí. Y que hay agentes muy buenos Sí, y hay sí. agentes muy simplistas y ya está. Claro, no, aquí hemos tenido varios casos, ¿eh? Hemos tenido varios ejemplos de agentes que han venido, nos han explicado cosas que yo creo que también mola mucho, ¿no? Hemos tenido aquí que Villalobos, pues Es sin ir necesario más lejos, conocerles, porque merece la pena. muchas veces la gente solamente piensan que el deporte es un entorno empresarial, Sí, Sergio, sí, sí. es un entorno de negocio, aunque sea parte de la industria del entretenimiento y del deporte, de lo social, pero es Sí, sí. empresa. Entonces, el agente no es el diablo, Sí. no es el diablo, es como el abogado. Es decir, el agente tiene que cumplir con su papel para que yo como jugador no tenga que estar, voy a llamar al Brogan de Lugo, voy a llamar al London Tigers, voy a llamar a los de Australia, voy a llamar a los Golden State Warriors, a los Houston Rockets. No, el agente va a hacer eso. Y luego el agente tiene que vivir también, tiene que Claro. pagar sus facturas, pagar los impuestos, etcétera. Entonces tiene que tomar las mejores decisiones si quieres ser agente real, es decir, agente de largo recorrido, Ya. tiene que ser una persona muy bien formada, con una buena madurez, tanto emocional, pero sobre todo de conocimiento jurídico y de las negociaciones con los Y clubes del y conocer deporte. el valor de Eso es, y su del deporte. producto, que es su jugador. Sin duda. Oye, yo para ir terminando, que no te quiero robar mucho más tiempo. Tú que además has tenido, y ahora que bien, me viene perfecto, y tú que has vivido tu formación, lo has dicho ahora, ¿no? Tu formación universitaria fue clave para ti, tú lo cuentas en el libro también, lo importante que era para tu familia incluso, ¿no? El valor de haber sacado una Sí. carrera, aparte de jugar a básquet. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva los casos de Adaimara, el de Conrad Martínez, el de Babamil, jugadores que se van? ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, yo siempre hablo desde el punto de vista de jugador, incluso desde el punto de vista de padre. Yo muchas veces digo, si a mi hijo o a mi hija le llamaran, digo, arrea, tira para allí, que te sacas una carrera, aprendes inglés, ganas dinero y tal.
¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista personal, digo, eh? Es una evolución, una progresión normal de lo que es el entorno del deporte. Para mí, aquí en España, tenemos que pasar ya a otra fase en cuanto a las canteras. Un club de alto nivel no puede invertir tanto, es decir, gastar mucho dinero en crear una cantera. No es rentable, ¿vale? No es rentable. Vale. ¿Por qué? Porque si tú tienes canteras, si tú eres Google, si tú eres cualquiera de esas multinacionales, tú formas cantera para que luego sean componentes de tu grupo de trabajo. Entonces, la cantera, tú no puedes invertir en toda una estructura de cantera para que luego te llegue al equipo ACB Pablo Lasso, José Querejeta, etcétera. No, tú quieres que lleguen mucho más para realmente tener un retorno sobre esa inversión. Entonces, el baloncesto en España tiene que pasar al modelo de teniendo más de 80 universidades y todas las grandes ciudades donde tenemos equipo ACB o equipo FEB, primera Sí. FEB o lo que sea, o LEB, tienen universidades o universidades cerca. Entonces, hay que pasar en in, insistir en formar contribuyentes, no intentar formar el próximo Pau Gasol, el próximo Sergio Llull, el próximo tal, desde los 11, 12, 13, 16, 18 años. Eso no es rentable. Entonces, para la liga, para el baloncesto español, el deporte de cantera tiene que estar en los colegios, institutos y universidades. Y luego los clubes de arriba pueden invertir en eso o contribuir a esa formación. Porque luego, para mí, Adaimara, con su padre, que le conozco, etcétera, todos esos jugadores, Santi Santi Aldama en su Aldama, sí, momento, sí, Santi Aldama es pues otro gran que te caso. vas a un entorno que te va a ofrecer, porque no hay ninguna garantía, no sabemos si Sedekerskis, yo le vi en Vitoria, ahí en el back entrenando y eso, cuando era aún cadete, yo qué sé, Daniel Barbieri, por Sí, ejemplo, sí, Dani Bordiñón. es un jugador que tenía un potencial enorme, Bueno, pero ese jugador no llega por razón X por una y lesión. En luego este caso que, son las lesiones. Jugador que en la LEB exactamente, lo hizo muy bien, lo digo porque además ahora está metido en el mundo también de la representación, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces perdemos a ese ciudadano contribuyente Ya. o creemos, ¿cómo se llama? Muñecos rotos para que luego cueste a la sociedad. Si hay un entorno que le ofrece un retorno sobre su contribución, que a mí me hubiera gustado que en mi época universitaria en Houston, Hombre, pues tuviese esa posibilidad, porque hay gente que siguen vendiendo pósters de mi época de la universidad y yo no tengo ningún porcentaje de eso. bueno, es que, Anicet, es que vuestro caso, a mí lo que habéis vivido hasta hace muy poco, a mí me parece una vergüenza porque se han aprovechado 4 de muchísimos jugadores. Pero el retorno para mi familia, mis Ah, padres no claro. tuvieron que pagar 50.000, 60.000 Eso sí, dólares eso sí. cada año de mis 4 años Eso es universitarios. cierto. Y yo tenía vivienda, yo tenía material de estudio, yo tenía, podía acceder a la biblioteca siempre. Cuando viajábamos, en esa época se hace mucho más. Hoy en día había siempre un profesor al cual tú tenías acceso para seguir estudiando. Y luego yo fui a la universidad no para ser deportista profesional, yo fui a la universidad para tener mi diploma universitario, mi licenciatura, mi grado Sí, en sí. la universidad, como lo he comentado contigo. Entonces, si eso va asociado a que el deporte universitario es de lo más televisado, es decir, de lo más comercializado, evidentemente los participantes, si hay entrenadores que cobran 3, 4, A eso 5, voy. 10 millones de dólares en la liga universitaria, tienen que tener un retorno los deportistas. Bueno, es Si yo que, estoy en España y tengo acuérdate, que asesorar a mi hija o a mi hijo de ir a ese entorno donde puede utilizar su imagen, su nombre, todo lo que pueda representar ese deportista en su uniforme, en el pequeño muñeco que se parezca a esa deportista o ese deportista y tener un retorno sobre eso, evidentemente se hace un cálculo. Si a Daimara puede ganar 250.000, 500.000 euros en Estados Unidos, y puede estudiar, si es inteligente, va a poder estudiar muy bien en clase, no hay color. no, 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 me ha gustado, es que es una reflexión, por eso quería hablar contigo de este tema, porque sabía que ibas a tener una visión muy, muy diferente, porque muchas veces lo vemos, yo siempre decía, ¿no? Porque como padre, en el peor de los casos,
si tu hijo vamos a imaginar que se rompe la rodilla por 7 trozos y no puede volver a jugar. Exacto. Sales con inglés, es carrera en Estados Unidos y una experiencia que tú lo has vivido luego, ¿no? Cuando has aterrizado al mundo laboral. Y networking. Ahí. Porque muchos negocios se hacen por networking. Oh, que sí. Voy a la universidad, tengo un compañero que es australiano, otro de Sudáfrica, otro de Japón, otro que Sí, es sí, de, sí. de Suecia. Hablamos inglés. El negocio monta un comercio aquí, pues puedo tener un socio que ha sido compañero mío en la universidad. El network es fundamental para el futuro de Sí, una sí. persona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, que sepas que me preguntan por aquí en el chat que cómo hay que hacer para hablar con tu representante para ficharte para el canal. Es muy fácil, es muy fácil. Hay varios restaurantes ahí. Yo creo que el dólar ha cerrado, pero hay varios restaurantes en... Ha vuelto a abrir, pero yo creo en... pero ha vuelto a abrir, pero no sé con el mismo dueño, ¿eh? Creo. Vale, perfecto. Entonces, mis condiciones, mucha gente lo sabe ya. Vale, vale, perfecto. O sea, que esto tiene que ver con comer. ¿Sabes? Que eso a mí, ahí se me da muy bien, ¿eh? No es el comer, es alimentación. Bueno, sí, y charlar. Oye, Aniceto, de verdad, te agradezco mucho que hayas pasado este rato por aquí, que lo hayas disfrutado. Encantado. Y de verdad, Encantado. si de vez en cuando te apetece pasarte por aquí, por el canal, para hablar un ratito de básquet, pues ya sabes que esta es tu casa. A entera disposición. Yo ya lo considero en mi casa porque cada vez que puedo durante la semana, cuando tienes tus flash, cuando una noticia que dar, obviamente nos conectamos para verlo. Así que a tu entera disposición, Pues mis condiciones, más allá de las letras pequeñas y los flecos, ya se saben. tú sabrás, cuando vengas para aquí, para Vitoria, no sé si bajaré yo a Málaga antes, veremos qué pasa, pero todo es hablarlo, que hay que tomarse un café, charlar y lo que tú dices, no alimentarse, hay que comer bien, alimentarse y hablar de básquet, que al final Eso es clave, eso es que clave. eso es lo bueno. Eso, Aniceto, Sergio. un abrazo enorme, que vaya fenomenal. Cuídate mucho, ¿eh? Enhorabuena, Sergio, para ti, que sigas así también y que sigas mejorando y encantado y gracias por tenerme ahí, darme esa oportunidad para que podamos charlar también de algo tan importante como es el deporte en la sociedad y luego sobre todo de la formación y el desarrollo Sí, del deportista que empieza desde abajo, desde pequeño. sin duda, sin duda. Aniceto, gracias, por este ratito. Te robaré más ratos, ¿eh? Yo digo para que estés atento. A plena disposición, en serio, a plena disposición, Sergio. Un fuerte abrazo para Un ti. abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.